Buenas noches con todos. Sean bienvenidos una vez más a este nuevo programa que estamos transmitiendo justamente con Luis López, un gran amigo, un gran colega, y queremos compartir este tiempo con ustedes. No sin antes decirles que tengan a la mano una Biblia, una libreta, un pequeño cuaderno donde tomar nota y, por supuesto, un esfero con que escribir. Le damos el paso a que le salude también Luchito. Adelante, te escuchamos, Luchito. Muchas gracias, Javico, y buenas noches. Primero saludo contigo, con nuestros fieles oyentes. Gracias. Pues estamos acá una vez más con una enseñanza en esta noche. Y antes de continuar con nuestra enseñanza, queremos hacer una oración para empezar este estudio en esta ocasión. Así que ahí donde tú Adelante. estás, oremos. Dios de gloria, le damos las gracias por esta oportunidad nueva que nos permite y le rogamos que sea el Santo Espíritu el que nos dirija. Todo lo que tenemos lo entregamos en sus manos para que lo que sabemos, lo poquito que sabemos, entregarlo a todos los que nos escuchan. Bendito Dios. Bendígale al Javico, bendígame a mí, Señor, y que el Espíritu Santo nos redarguya y que cualquier agente externo que quiera evitar que esta señal llegue y que esta enseñanza pueda ser escuchada, le rogamos en el nombre de Jesús y por la sangre preciosa de nuestro Salvador Jesús, que todo eso sea aplacado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Listo, Javico. Antes de empezar con el tema en esta noche, solo permíteme responder a una inquietud que nos llegó al finalizar nuestra última enseñanza. Y Adelante, decía, adelante, Luchito. gracias, Javi. Y decía la pregunta, o me preguntaba a mí que hiciera la aclaración acerca del pueblo escogido y el pueblo adquirido, porque yo había dicho que nosotros somos el pueblo adquirido. Eso lo dije, pero Así es. antes de decir eso, yo había dicho con antelación que el capítulo 24 de Mateo, que lo íbamos a tratar en esa ocasión y que lo seguiremos viendo en esta noche, hay una clara separación entre lo que es para Israel y lo que es para la iglesia. Entonces yo decía que el pueblo escogido son los israelitas o los judíos y que el pueblo adquirido viene siendo la iglesia. Entonces, en base a ese contexto es que yo dije lo que dije, ¿ya? Pero entonces, para ya dar respuesta a la pregunta, si vamos a eso, todos somos elegidos, el mundo entero es el elegido. El punto está en que en principio Jesús vino por los judíos. Acuérdese lo que dice, no acuérdese, vamos a la Biblia para enseñarlo. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, dice así la escritura. Juan 1:12. Y permíteme leerlo, por favor, Javi. Dice Claro, así: adelante. mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero hay que tomar en cuenta lo que dice Primera de Juan. Por favor, vámonos un momentito a Primera de Juan, no a Juan, sino a la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Lo leo, Luchito. Por favor, Javi. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Exacto. Entonces, esos dos versículos que los acabamos de leer y ustedes de escuchar, abordan lo que el plan de Dios era o es aún para la humanidad entera. Sin embargo, todo esto, podemos decir, trastocó los planes de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús vino a los judíos. Ojo con eso. Jesús vino a los judíos, que es el pueblo escogido. Y por eso era lo que yo afirmaba aquello. ¿Y dónde es que cambia sí, o se trastoca, como yo decía? Es, ahora sí, vuélvase nuevamente al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11. Juan 1:11.
Aquí está lo que es el pueblo redimido, entonces, Luchito, sería así. Correcto. Gracias a que, pero leamos del 11 ya para entenderlo. Ok. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, Ya, mas a todos los Jesucristo. que le recibieron, claro. Entonces, perdón, Javi, que te corte. Entonces, Jesús vino, fue a los judíos. En principio vino a los judíos, pero cuando viene y los judíos le dicen no, como dice acá, Le dan la tomemos las espalda. palabras que están acá, no lo reciben, ahí se abre la posibilidad para nosotros gentiles, que no éramos los por los que venía en principio Jesús. Y entonces ahí nos da la oportunidad de ser tomados, como leíamos, o ser hechos hijos de Dios al creer en ese Mesías. Entonces ahí empieza el tiempo de la gracia o el tiempo de la iglesia. Y con esto quiero afianzar aquello. Una cosa es el pueblo escogido en principio por Dios, que son los judíos, y otro muy distinto, el pueblo adquirido, que es la iglesia, pero a partir de esta situación. Ahora, para ya dar más claridad a lo que estamos afirmando, vamos por favor al libro de Efesios, capítulo 2. Vamos a leer El verso 8. versículos que son claves para entenderlo. Entonces, aquí hay dos pueblos, entendamos eso, el pueblo escogido, como yo había afirmado y ahora lo sigo diciendo, y el pueblo adquirido. Pero aquí el escritor de Efesios, que es Pablo, nos dice lo siguiente. A ver, Javi, por favor, te pido que me ayudes. El versículo 14 y el versículo 15. Efesios 2, 15 y 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Ya, y a continuación dice, por medio de la cruz. Entonces, con esto, lo único que quiero dejar claro o queremos dejar claro en esta noche es aquello. Nos afirmamos en el sentido de que estamos hablando de profecía, y hay profecía bíblica para Israel y profecía bíblica para la iglesia, La iglesia de Jesucristo. ya de estos dos pueblos, como dice acá, pero a la final los dos se hacen uno, Uno solo. ¿sí? Entonces, Correcto. creo que con eso puedo aclarar. De hecho, los versículos que también se me enviaron para poder responder esta pregunta está en lo correcto. Insisto, todos somos escogidos. Jesús vino por todos a la final, pero muy pocos son los que le reciben. Y entonces hay que tomar en cuenta lo que dice la Biblia. Dice la Biblia que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, judíos o no judíos, o judíos y gentiles, para hablar con exactitud. Entonces, eso es lo que quería afianzar. Dentro de profecía bíblica existen esos dos términos, pueblo escogido y Y pueblo pueblo redimido. redimido o pueblo adquirido. Pero Adquirido. más allá de eso, regresando un poco, todo el mundo es escogido por Dios, pero ahí aclara la parte de Juan 1:12 cuando dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios, sean del uno o del otro. Es recibir a Cristo. Con esto espero quede clara la pregunta que se me hizo y insisto, en profecía bíblica vamos a estar manejando estos dos conceptos, pueblo escogido, judíos o israelitas, y pueblo adquirido, la iglesia. ¿Sí? Listo, Javi, con esto damos claridad a la pregunta y ahora sí vamos al tema que hemos preparado en esta noche. Así que, Javi, por favor, es tu tiempo. Correcto, gracias, Luisito. Abramos, por favor, nuestras Biblias en el capítulo 24 del libro de Mateo, el primer evangelio del Nuevo Testamento, y vamos a leer a partir del versículo 5. Mateo capítulo 24, versículo 5. ¿Me permites leerlo? Adelante. Dice así,
Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y y oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Perfecto. Entonces, nos damos cuenta que la Escritura está diciendo acontecimientos que sucederán más tarde. Son eventos físicos, fenómenos naturales que van a suceder justamente antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro encuentro con Él. Justamente como dice la palabra en el versículo 6, dice que oiremos de guerras y rumores de guerras. Y a continuación contempla lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Mirad que nadie os turbe, no se preocupen por esto. Buscaba en otras versiones qué quiere decir turbarse. Es entrar en pánico. Que no nos alarmemos de lo que nos está pidiendo el Señor Jesucristo, que no nos asustemos, porque esto es necesario que acontezca, pero todavía no es el fin. Como bien dice la palabra, esto es principio de dolores, esto es el comienzo recién. Cuando veamos pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, son señales antes del fin, pero esto al pueblo cristiano, a los hijos e hijas de Dios, no debe alarmarnos a tal manera de entrar en pánico. Esa no es la idea. La idea es estar preparados, estar justamente atentos a los acontecimientos que rodean, las señales que se están dando a nivel mundial para conocer que la venida de nuestro Señor Jesucristo se aproxima y el arrebatamiento está en la puerta. Prácticamente esto es lo que deberíamos creer y no lo que se levantan muchos falsos profetas y mucha gente diciendo yo soy el Cristo, o sea, yo soy la persona que tiene la verdad. No. Jesucristo dijo claramente en la palabra de Dios, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Esa es la palabra que nos dejó nuestro Dios. Entonces, ¿cómo saber que lo que está a continuación se va a cumplir? Antes de que todo acontezca, dice en el 6, ¿no es cierto? No se turben porque es necesario. Y estas palabras despiertan el hecho de que las palabras que dice el Señor Jesucristo, propiamente dichas, es algo que va a darse sí o no. Se va a cumplir, se van a efectuar. Son eventos que vienen en el futuro y que ya están presentándose ahora, hoy por hoy, en nuestro planeta. Mire, fíjese en lo que dice Mateo 24, los versículos 1 y 2. Ten la bondad, Luchito, nos lees, por favor. Con gusto. Gracias. Mateo 24, 1 y 2. Sí. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Correcto. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Así es. Porque el templo construido en la ciudad de Jerusalén era maravilloso. Era algo que demoró 40 años en ser terminado. Y esto que era el orgullo del pueblo judío, el Señor Jesucristo con una sorpresiva respuesta, porque no se la esperaron nunca a sus discípulos, les está diciendo, ¿sí ven todos estos edificios, toda esta construcción maravillosa que está delante de sus ojos? Sí, pues todo esto será destruido. Lo que el Señor Jesucristo estaba diciéndoles, todo esto será destruido, es una profecía. El Señor Jesucristo estaba profetizando lo que iba a pasar después de justamente 37 años, cuando el general Tito del ejército romano sitió la ciudad de Jerusalén, entró en ella y lo primero que destruyó es el templo de Jerusalén. No quedó piedra sobre piedra, solamente
dejó, que hoy por hoy se la conoce como el Muro de los Lamentos. Entonces, aquí podemos ver que si esas palabras que fueron testigos sus mismos discípulos, que después de 37 años se cumplieron, entonces podemos constatar que si esto se hizo una realidad delante de sus propios ojos y ellos lo miraron, ¿cómo no se van a cumplir las cosas que siguen posteriormente? ¿Tienes algo que añadir a esto, Luchito? ¿Me ayudas, por favor? Sí, claro, Javico. Hay que entender que lo que estamos hablando desde el programa anterior más este son lo que decíamos en la enseñanza anterior de que todo esto que está aconteciendo a nivel mundial son señales que nos deben alarmar, pero no crear pánico, como dice acá. Correcto. Alarmar en el sentido de estar preparados, de saber, bueno, ¿y por qué aquello? ¿Y por qué esto? O más puntual, yo solo quiero aportar aquí a lo que ha dicho el Javi, lo que ha pasado en este 2020, solo en lo que va del 2020. Decía Sí. yo el día de ayer, vamos recién 5 meses y parece que, no sé, una situación social, económica, política, militar, nos ha envuelto en un tornado y aún no, o como cuando una ola nos arrastra, aún no sabemos qué es lo que pasa. Y solo por traer un ejemplo a lo que estamos viendo, puntualmente les voy a decir. Todavía creo que estábamos con el año nuevo. la mala noche del 31 de diciembre y bueno, el 1 de enero empezamos, despertamos más tarde de lo normal y bueno, pero el 2 de enero empieza con algo duro para entender esto y no está alejado y por eso nosotros tenemos que entender las señales, lo que pasa a nuestro alrededor, no taparnos, sino ver qué es lo que pasa en el otro país, qué pasa en cierta ciudad, qué pasa con cierto presidente. Entonces, eso nos muestra a la luz de la Biblia que algo nos debe llamar la atención, pero no para otra cosa, sino que ponernos alerta. Entonces, solo por poner los ejemplos puntuales que decía, el 2 de enero del 2020, si tal vez se acuerdan, hace 5 meses atrás, no más, perdón la redundancia, murió el Qasem Soleimani. Ustedes vieron las noticias que llegó ese dron y general. Lo mataron. Y eso fue era el primer jefe militar o el general del ejército iraní. Iraní. Y entonces yo cuando escuché esa noticia dije, se prendió el avispero y listo. Pero después como que se calmaron los ánimos y ahí quedó, pero está latente aquello. Tal vez por lo que estamos pasando a nivel mundial se quedó ahí. Pero acuérdense que hay la profecía de Ezequiel 38 y Ezequiel 39 acerca de esta guerra que tiene que empezar pronto entre Persia o Irán en los días actuales queriendo bombardear a Israel. Ya entonces eso le dejo ahí en su cabeza para que lo vaya analizando. Luego vinieron múltiples temblores en Puerto Rico. Se acordarán en enero mismo. Movimientos telúricos, luego fue Argentina, luego fue Panamá y después a nuestro mismo Ecuador. Aquí ya, al Ecuador llegaron movimientos telúricos y así se venía desarrollando todo esto. Ahora, no solo se queda ahí, y este es importantísimo. El 28 de enero del 2020, que 26 días después de lo que pasa con este Qasem Soleimani, sale el presidente Donald Trump con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu lanzando al mundo entero el plan de paz para Medio Oriente o el pacto del siglo. Claro. Y entonces, para los que hemos escuchado, y aquí les hago un llamado de atención, cuando ustedes miren noticias de Israel, ese es el cronómetro de Dios, ese es el reloj de Dios, o es el termómetro para nosotros saber qué es lo que está pasando dentro de profecía bíblica. Lo que pase con Israel directamente, ni siquiera indirectamente, directamente afecta a todo el mundo y más para entender la profecía bíblica. Entonces,
para ir añadiendo a la idea anterior, se levanta el presidente y dice, aquí está nuestra propuesta de plan de paz para palestinos e israelitas, que es lo Claro. que ha venido marcando un hecho que no pueden llegar a ponerse de acuerdo. ¿Ya? Entonces lo lanzó el presidente de Estados Unidos. Entonces, mire cómo se va calentando, calentando, y rato menos pensado, ya cuando Dios quiera, no sé cuánto tiempo más, se reactiven estos dos acontecimientos, la muerte de este general y lo del pacto, va a ver que en Medio Oriente van a haber más noticias de las que ya se han producido. Regreso Justamente, a, dígame, Jaime. sí, te iba a contar una cosa. Eh, no sé si sea coincidencia, con Dios no hay las coincidencias. Justamente hoy, 14 de mayo, Israel cumple un año más de fundación, porque fue Ujú. fundado el 14 de mayo de 1948, hace 72 años atrás. ¿Qué te parece, Y, Luchito? y que está, gracias Javier Laporte, y que está dentro de lo que es profecía bíblica. Y ya cuando Así es. hablemos acerca de lo que estamos leyendo ahora de las señales, nos muestra también que algo tiene que ver el número 70 en la Biblia, ¿ya? Pero es importante y cuando analicemos esa parte de la última semana de Daniel o la profecía de la última semana de las 70 semanas de Daniel, el dato que Así nos es. acaba de dar el Javico es pero acertadísimo, Clave, ¿ya? así es. Luego, el 8 de enero, vienen los incendios en Australia, ¿ya? Entonces, mire que consumió enormes cantidades de vegetación, de árboles y destruyó no solo la vegetación, sino también la fauna que había ahí. Y entonces aquí estábamos leyendo que todo eso no debe alarmarnos, o sea, nos debe alarmar, sí, pero no crearnos pánico. Tampoco quiero con esto decir que, bueno, allá y como están en Australia, allá verán, sino que, Así es. bueno, ya la muerte de este señor, ya el pacto de israelitas con palestinos, ya los temblores, ya lo de aquí, ya lo de allá, ya este incendio. Y con todo eso, bueno, o sea, ¿qué pasó? Y ahora, solo como decía puntualmente, hablarlo, ¿por qué Ujú. nosotros, tú y yo como Ecuador, estamos confinados como estamos confinados? Porque vino esa pandemia y ahora mire cómo estamos. Entonces, todo lo que estamos viviendo para ya dar terminada esta intervención son principio de dolores. Y la analogía viene acerca de las que son madrecitas o han pasado por aquello. ¿Cómo es el proceso de dar a luz? Y el principio de dolores son esas contracciones que van cada vez más, 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 hasta que llegue el punto de dar a luz. Entonces, ahora la iglesia, ya para finalizar, como decía esto, verá el principio de dolores, porque a continuación, en el capítulo 24, vamos a distinguir los dos eventos que tienen que venir. Principio de dolores es uno de tres. Luego viene la tribulación y después viene la gran Tranquilo. tribulación. Entonces, eso nomás, Javico, quería acotar, así que continúa con tu No, gracias, apóstol. exposición. Muy necesario ver que las cosas que están escritas en la palabra de Dios en estos pocos meses, como bien lo dijiste, Luchito, se están dando, se están evidenciando con pestes, con hambres, con terremotos en diferentes lugares, con guerras también con rumores de guerras. Justamente eso es lo que hemos escuchado este último tiempo. Y también cabe recalcar que desde el 9 dice, no, entonces os entregarán a tribulación, justamente la palabra que utilizaste, Luchito, hace unos segundos, os entregarán a tribulación y os matarán. Wow, esto está fuerte. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa del nombre de Cristo. Allí está diciéndonos claramente que va a empezar la tribulación. Después del principio de dolores, viene esta nueva etapa que es la tribulación, persecución, problemas, una situación bastante difícil que vendrá. Como dice también el 10 de Mateo 24, dice así, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Habrá grandes traiciones.
se traicionarán entre padres, entre hijos, entre amigos, entre vecinos. Porque vendrán, dice, muchos falsos profetas se levantarán, el 11, y engañarán a muchos. Esa palabra es continuamente utilizada por nuestro Señor al expresar que no son un puñado de gente por allí aislado. Eso sucede en el extremo del mundo. No es así. Sucede en todas partes, porque dices que los falsos profetas, ¿quiénes son los falsos profetas? ¿Qué significa un falso profeta? Primeramente, que utiliza la palabra de Dios, pero para sus propósitos, y la tuerce, la interpreta a su manera, a su modo, para engañar a la gente, para que la gente sea cegada y no siga la palabra de Dios, no siga lo que dice la Biblia. Entonces, en medio de esta turbación, en medio de este pánico que ha levantado esta pandemia, miren lo que sucede, y engañarán a muchos. ¿Qué tipifica, Luchito? ¿Nos puedes ayudar también con un falso profeta? ¿Qué significa? Gracias, Javi. Pues, si recuerdan la enseñanza anterior, habíamos hablado acerca del versículo 4 que dice que nadie os engañe. Y esto incluye esta parte de los falsos profetas y van a engañar a muchos. Y aquí, pues, es necesario aclarar, es necesario enfatizar y dar ciertas puntualizaciones, para lo cual pues, tenemos la Biblia. Les invito a que me acompañen a Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 19 al 21. Quiero que abordemos algo más acerca de estos falsos profetas que estamos precisamente hablando. Insisto, esto se ha levantado en el último tiempo y hoy vemos una cantidad inhóspita de gente que se declara profeta, que se declara apóstol, y en YouTube y en este tipo de redes sociales se ve una cantidad de personas que se levantan a despotricar, pero para eso está la Biblia. Y nosotros en esta noche hemos querido aclararles a ustedes para que tengan herramientas de que todo lo que escuchan, incluso lo que nosotros estamos diciendo, lo corroboren en la Biblia. Claro. Javi, ¿me puedes ayudar leyendo del 19 al 21? Perfecto, del capítulo 2 me dices, ¿no es cierto? De Pedro. No, Segunda de Pedro, capítulo 1. Capítulo 1 del 19 al 21. Perfecto. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. ¿Okay? Qué preciosa palabra. Y por eso digo, la Biblia se defiende sola. Aquí, cuando hablábamos hace un momentito de los falsos profetas, como dice acá en el versículo 11, que el Javico lo acotaba en el capítulo 20 de Mateo, dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y entonces, para no ser parte de esa estadística de los muchos, sino de los que no se dejaron engañar, por favor, escucha lo que dice acá, escucha lo que dice la Biblia, no lo que diga el Javico o yo. Dice así, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Por eso les ruego que cuando escuchan a alguno que dice, no, yo tengo una palabra profética, Dios me habló, Dios me dijo, todo lo que esa persona diga, venga y diga, a ver, ¿qué me dijo o qué escuché? ¿Se cumplió? ¿No se cumplió? Listo. Y ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. Y aquí hago acotación de aquello. La profecía, esto, lo que tú y yo estamos haciendo, Javico, y exponiéndolo a quienes nos escuchan, es precisamente eso. Profecía bíblica que tiene que cumplirse o profecía bíblica que ya tuvo su cumplimiento. Pero yo no estoy, como decía ayer, voy a meter
Segunda de Francisco, capítulo 2, versículo 7. Y digo, esto se le olvidó a Dios, así que póngale en un espacio al final de la Biblia. No, porque ya Así es, la ¿no? revelación está dada. Lo que tenemos que esperar es que sea cumplida. ¿Ya? Entonces, Amén. Yes. eso, eso quería aportar. Y lo otro, Javi, para terminar esta intervención, dice, ojo, al final del versículo 21, o bueno, lo leo el 21 para hablar con certeza, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando tú escuches una profecía, cuando alguien te diga que el Espíritu le ha hablado, pues hay que saber que esos santos hombres que la Biblia los registra fueron inspirados por el Espíritu Santo. No porque Amén. emocionalmente, que ya lo hemos hablado, creo que lo suficiente para que tú lo entiendas, alguno ahí se despertó con más hormonas alborotadas y al primero que lo vio, no, mi hermano, Dios me habló, Dios me dijo que esto va a pasar en ti, tal, 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 tal. Ten mucho cuidado, ten mucho Ajá. cuidado. Yo soy de los que creo que cuando Dios te quiere hablar, sí puede utilizar a terceras personas, pero Dios es tan directo, tan caballero, que te habla a ti, tal vez audiblemente, pero más allá de eso está su palabra. Y Su si palabra. alguien te dice algo que Dios le ha revelado, pues como dice la misma Biblia, y Pablo lo mencionaba, toma lo bueno y saca lo malo. Y si no fue eso, pues hasta ahí quedamos. Hasta ahí, claro que Eso sí. son. Gracias, Luchito. Qué interesante, mira cómo es la palabra de Dios. Justamente el siguiente capítulo de Pedro, el capítulo 2, el versículo 1. Mira lo que dice Luchito. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. O sea que esto no es nuevo. Esto no es algo que, como son los últimos tiempos, ya aparecen falsos profetas. No, siempre han habido, lo dice la Escritura. Como habrá entre ustedes falsos maestros. Miren cómo se introducen. ¿Por qué habrán entre ustedes? Dice la palabra. Porque justamente se disfrazan. Guardaos, dice el Señor Jesucristo en el capítulo 7 de Mateo, el verso 1. Guardaos de los falsos profetas, porque vienen a ustedes vestidos de, de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Sí, entonces, camufladamente, de cierta manera, encubierto, como dice la palabra de Dios aquí, se introducen en las congregaciones, en las iglesias. ¿Para qué? Para infundir falsas doctrinas, falsas enseñanzas, cosas que no están escritas en la palabra de Dios y confundir a muchos. Y quienes no conozcan la palabra pueden ser seducidos para ser engañados. Mira lo que dice el verso, justamente el 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como también habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán, mira esta palabra que utiliza, encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor, Dios mío, que los rescató, atrayendo para sí mismos destrucción repentina. Aquí está claramente hablándonos la palabra de Dios de lo que sucederá con este tipo de personas que encubiertamente se introducen en la congregación para destruirlas. ¿Me Continuamos en el... permites? Claro, Permíteme claro, acotar adelante. solo una cosita más, Gaby. A Al ver, final del dígame. versículo que tú leías de ¿Ya? Segunda de Pedro, por favor, leámoslo a los que nos están escuchando o subráyelo. Segunda de Pedro, capítulo 2, al final del versículo 1, dice, y aún negarán al Señor o a Jesús que los rescató, ¿Qué tal? atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces, estos falsos maestros que se están levantando, a ver, hablemos con propiedad, que se levantaron años atrás y que ya murieron, que se están levantando en nuestra actualidad y que seguirán levantándose, porque esto no es que ya aquí termina, sino va a tener un No, mayor apogeo en el final de los tiempos. Dice acá, traerán sobre sí mismo destrucción repentina. Y cuando leías bueno, tú este versículo, enseguida el Espíritu Santo me dice,
y les pido a ustedes, vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3, hablando precisamente del arrebatamiento de la iglesia. Los versículos anteriores a este capítulo nos habla de aquello, ya que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y si lo seguimos leyendo en el en el capítulo 5, menciona o sigue hablando de este acontecimiento que como iglesia lo estamos esperando. Pero mire lo que dice el versículo 3, por eso me llamó la atención. Dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Entonces, estos falsos maestros, ya para entrar en el contexto en el que estamos hablando, si decimos que el arrebatamiento de la iglesia está, no sé, o sea, más cerca que antes, y estos se han levantado, los falsos maestros, aquello, mire que sobre ellos vendrá destrucción repentina. Y justo aquí está hablando en Tesalonicenses, que acabábamos de leer, capítulo 5, versículo 3, aquello que nosotros debemos tomar en cuenta. Hablábamos en Mateo 24 acerca de guerras y de rumores de guerras. ¿Y qué es lo que ahora el mundo quiere? ¿Qué es lo que tú y yo queremos? Paz y seguridad. Paz y seguridad. Y entonces dice que cuando les digan que viene paz y seguridad, entonces dice viene destrucción. Destrucción repentina. Pero ojo con lo que continúa, y es lo que hablábamos en el versículo 8 del capítulo 24 de Mateo, como los dolores a la mujer encinta. Usted y yo, justamente, tú y yo, como iglesia, estamos pasando ese proceso de dolores de parto. Vamos a ver ciertas cosas como las que estamos viviendo, pero en sí, la destrucción repentina, ahí lo que decíamos, seremos arrebatados, seremos trasladados, seremos traspuestos. Una razón más de creer que el arrebatamiento de la iglesia está cerca. Javi. Amén. Gracias, Luchito. Así es. La venida del Señor no se tarda. Su salvación está más cerca que antes. Quiero leer también estos versículos que están en Mateo 24, a partir del versículo 12. Mira lo que dice el Chito y amigos oyentes. A ver. El 12. Y por haberse multiplicado la maldad, mira lo que va a pasar. Después que se levantan los falsos profetas, ¿qué acontece luego? Se multiplica la maldad. Por haberse multiplicado la maldad, dice, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y quiero con esto también contemplar las palabras que dice la carta de Pedro, la segunda carta de Pedro, el capítulo 2, un versículo que continuaba lo que estábamos diciendo anteriormente, justamente el versículo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, del verso 2, dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Muchas personas, al ser engañadas, siguen esta corriente de falsas profecías, de herejías, encubiertamente introducidas en la iglesia. ¿Para qué? Para que las personas que no estén firmes sean siguiendo a estas corrientes extrañas, y por causa de los cuales dice la verdad será blasfemada. ¿Quién es la verdad, Luchito? ¿Puedes decirnos quién es la verdad? No lo digo yo, lo dice la Biblia. Jesús mismo dijo en Juan 14, 6. Lo voy a decir de memoria, para que vean que sí sé los versículos. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Estupendo eso, Javico. Y para ir aportando a lo que tú acabas de mencionar, por eso digo, el Espíritu Santo nos va poniendo, y aquí les hago una cuñita comercial. Antes de empezar las enseñanzas, siempre con el Javico nos tomamos unos minutos antes para mirar esto, lo otro. Y no me van a creer, pero detalles, ¿no? lo que estamos diciendo está
siendo dirigido por el Espíritu Santo porque teníamos otros versículos, pero mire que Así vamos es, concatenando otras cosas y así es es. para la gloria de Dios y para su crecimiento, así que vaya ahí Amén, apuntando bendito estos Señor. versículos. Javico, me llamaba la atención cuando tú dices, no dices, leías del capítulo, el versículo 12 de Mateo 24, y por ¿Ya? haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Enfriará. Cuando leíamos esto y ahorita tú lo mencionabas, se me venía Ujú. otros versículos que ya los habíamos leído, creo que fue hace dos programas o el programa anterior, no lo recuerdo. Y ¿Ya? por favor les pido, vamos a Segunda de Timoteo capítulo 3, donde el amor de muchos se ve reflejada en la lista enorme que nos menciona acá el apóstol Pablo, dirigiéndose a Timoteo. Y entonces dice así, también debes saber esto, le dice a Timoteo, que en los Ah, sí. postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y mire, porque habrá hombres amadores de sí Amadores de sí mismos, mismo. avaros, Gloria. vanagloriosos, soberbios, blasfemos, Wow. desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, Sin afecto. implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, Apariencia. Eso es pero lo que no. negarán la eficacia de ello. ¿Qué dice aquí? A estos evita, Evita. porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Pero mire que esa lista que está mencionando aquí Pablo a Timoteo, ¿qué le dice? A estas personas evita. Evita. Entonces, no con esto queremos decir que ahora ya no vamos a relacionarnos con nada ni con nadie. Al contrario, debemos relacionarnos, pero si vemos esto, pues ayudar a esas personas, si es que se dejan ayudar. Y si no, pues ahí sí, evitarlos. ¿Para qué? Para que ese amor que dice acá en Mateo se enfriará. No Y sé. por eso Ajá. es toda esta lista, Javi. A mí solo Es quiero hablar preciso. de uno de ellos. Ya déjame hablar de uno de ellos. Dice A ver. así, amadores de sí mismos. ¿Qué nos dice la Biblia? Que nosotros Egolatría. debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es hasta inherente al ser humano el amarnos a nosotros. Pero aquí viene que ya Es parte. cuando eso sobrepasa ese amor propio, ya cuando empezamos o empieza en el ser humano a ver el egocentrismo, la egolatría, a sentirnos más que otros. Y entonces dice, amadores de sí mismos. Solo quiero poner un ejemplo muy, muy burdo, que a lo mejor les va a parecer hasta grosero y exagerado en cierto punto. Pero ¿qué pasa con este aparatito que tenemos? La selfie. Fotos por arriba, por abajo, por adelante, por atrás, en todo lado, en un paisaje, tal. Nos estamos sobreamando a nosotros mismos. ¿Sí ven? Y entonces el amor de muchos se enfría. Y sí, este aparatito, si bien es cierto, nos ha ayudado un montón, también nos ha alejado un montón. Y ustedes ya saben el resto de eso, que a los que están lejos, esto nos acerca, pero a los que están cerca, nos los ponen, pero a kilómetros. Entonces, eso de amarse a sí mismo está bien dentro de los parámetros normales, pero ya cuando raya en lo absurdo o siempre los extremos son los malos, pues téngale cuidado. Eso, Javico. Perfecto. Luchito, de considerar justamente el versículo que tengo acá en la segunda carta de Pedro, el capítulo 2, el verso 3. Dice así, y por avaricia, mira, avaricia, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Justamente diciendo lo que confirma la carta de Pedro.
Entonces, para seguir la línea, Mateo 24, el versículo 13, más el que persevere hasta el fin, este será salvo, el que no se deje engañar. Eso está diciendo, no es que su salvación va a tener al final del camino, no, Señor, porque muchos se apartarán, se enfrían a tal modo que negarán haber conocido al Señor de gloria, el que les salvó. Pero justamente aquí, quienes perseveran hasta el fin, no es que serán, recién obtendrán salvación, no está diciendo eso, nos está diciendo que los salvos permanecerán en la salvación del Señor Jesucristo, porque llegarán ellos hasta el fin, porque serán probados, habrá mucho tiempo de dolor y sufrimiento, pero ellos se sostendrán no por sí solos o porque tengan los recursos necesarios, sino porque han permanecido en la palabra de Dios, que es fiel y verdadera, y el Señor no dejará postrado a nadie, sino que siempre sostendrá su mano. Porque los que confiamos en el Señor, dice su palabra en un salmo, que somos como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así está Jehová alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Aleluya. Entonces, esto es lo que está diciendo aquí. Mas el que persevere hasta el fin, el versículo 13, este será salvo, el que no se deje doblegar ante las circunstancias. Los vencedores, los que oyen la palabra de Dios y la ponen por obra. Aquellos que se aferran a su Señor y a lo que dice la palabra de Dios en la Biblia, son los que llegarán al final de la prueba. Y justamente, y será predicado este evangelio del reino, dice el versículo 14, en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones o todos los países, y entonces vendrá el fin. Tengo que aquí acotarte algo, Luchito, y todos los que nos ven y nos escuchan. El evangelio de la gracia de Dios. No digo que hay otro evangelio. Digo, estos 2000 años se ha predicado el evangelio de la gracia. Es decir, ven a Jesús y tendrás vida eterna. Ven a Jesús y tendrás paz en medio de la tormenta. Pero ha habido otro evangelio que les han predicado, que ven a Jesús y no tendrás más problemas, no tendrás más dificultades, Dios te hará millonario. Ese otro evangelio que anda por ahí en todos estos últimos años, pues no es el evangelio de la gracia. Nos han dado un falso evangelio. El evangelio de la gracia es el amor de Dios y su compasión por todo aquel que se acerca a Él para recibir del Dios Todopoderoso su Santo Espíritu, quien nos ayuda a vivir como Dios se agrada que viva la persona. Entonces, ¿de qué evangelio nos están hablando aquí? El evangelio del reino de Dios. Por ponerte un ejemplo, Luchito, oísteis que fue dicho, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Mas yo os digo, dice la palabra, el Señor Jesucristo dice, cualquiera que se enoje contra su hermano es digno de juicio y castigo. Entonces, démonos cuenta. Muchas personas que les compartes del evangelio suelen decir estas frases, pero yo nunca he matado a nadie, yo nunca he robado, yo nunca he hecho nada malo. Entonces se justifican a sí mismos diciendo esas cosas. Claro, ni tú y yo hemos matado nunca a nadie, pero el Señor Jesucristo va a la profundidad de lo que dice ese no matarás. El que se enoja contra su hermano ya lo ha matado en su corazón. ¿Qué te parece? ¿Tienes algún comentario, Luchito? Ayúdanos con esto. Sí, gracias, Javico. Pues tengo otra cosa antes de pasar al versículo 14 que habíamos leído en Mateo 24. Quería ¿Ya? solo rescatar, ya se me perdió, no, acá está, acerca de el amor de muchos se enfriará. Y cuando eso suceda, cuando eso pase, los que no entremos en la corriente, los que no nos dejemos llevar por esa corriente que, como decía al principio, hace que demos tumbo tras tumbo y en esa ola que aún estamos todavía así queriendo incorporarnos, ojo con lo que les voy a hablar.
Si tú y yo no hemos caído en esto de habernos enfriado, que es parte de lo que dice Apocalipsis, que tenemos que estar calientes, es importante tomar estas palabras para saber distinguirlas. Cuando el amor de muchos se enfría y tú no te has enfriado, ¿qué va a pasar con la actitud nuestra comparado con la de los otros? Respondo con la Biblia. Por favor, vamos a Mateo capítulo 10. ¿Ya? Leámoslo desde el ¿Qué 21 versículos? para llevar un contexto. 21 y 22. Dice así, permíteme leerlo, Javico. Ya, adelante, Leo. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y aquí es lo que quería resaltar. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Si tú no te has Perfecto. enfriado como los otros, que se, y muchos se enfriarán y el amor se perderá, pero cuando tú estás, como lo dice la Biblia en otras palabras, que dice estar calientes, yo en cambio lo tomo como estar siempre en ebullición, siempre hirviendo. Cuando tú estás así, el resto te va a aborrecer. ¿Por qué? Porque tú no te has enfriado, sino que mantienes tu convicción, mantienes tus principios, mantienes lo que dice la Biblia. La fe. Entonces, para los que te miran, para los que te escuchan en tu casa, en tu condominio, en el barrio, en la tienda, en tu trabajo, tus compañeros de trabajo, tus jefes, te ha de haber pasado tal vez, te empiezan como, ¿y a este qué le pasa? Te empiezan a que no, no, a ese ni le llames, a ese no porque Delegan. no comparte lo que nosotros compartimos, entonces te empiezan ¿qué? A aborrecer. Pero mira las palabras de Jesús, por eso decíamos aquí en Mateo, aún no es el fin. ¿Qué dijo Jesucristo en Juan capítulo 17? El mundo los aborrecerá. Tú y yo, si hemos nacido de nuevo, si estamos ahí, en lo que Dios Contacto con nos Dios. pide, la gente nos va a aborrecer. ¿Por qué? Porque tú estás yendo en contra de la corriente y mientras toda la corriente viene para acá, nosotros sí, capaz que nos resbalamos, pero otra vez, y así esta corriente nos empuje, tenemos que ir. De la Y lucha, ¿no? cuando tú te des cuenta que estés en ebullición o caliente, es cuando a ti te aborrezcan, cuando a ti te hagan a un lado, cuando tú no seas parte de lo que todos lo hacen. Y ahí tiene eh, que decir más verdad lo que dice Isaías capítulo 5 versículo 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen Sí. de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hoy está el mundo al revés, todo lo Al que años revés. atrás, y no es mucho. O sea, yo como decía en el primer programa, Javico, te acordarás, yo ya llegué al cuarto piso. No soy ni viejo ni tampoco soy un jovencito, pero comparado con lo que era mi niñez, a lo que están viviendo mis hijas, y yo siempre les recalco eso, a mis hijas, a mi esposa, a mi familia más cercana, siempre les estoy diciendo eso. Yo lo que quiero es darles las herramientas humanas a la luz de la Biblia para que lo que estas pequeñitas tengan que pasar, pues las revuelque el mundo, la corriente, pero que a la final, no sé, medias groguis todavía como en el boxeo, se levanten y vayan en contra de la corriente. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, que digan, eso es malo. Claro, no es fácil. A lo No es malo fácil. le digan malo y a lo bueno le digan bueno. Y aquí ya para culminar la idea, Satanás se ha encargado de dorarnos tan bien la pastilla a la sociedad entera por medio de los medios de comunicación, por medio de la tecnología, que somos como que ya autómatas, pero en medio de esa vorágine que nos ha llevado la sociedad está esto. No te olvides de la palabra, léela. Y como dice la Biblia, al despertarte, al acostarte, lectura de la Biblia. Y ahí, cuando vengan ese tipo de avalanchas,
tú estés firme y digas, bueno, me revolcó, me llevó, di pelea, pero a la final me levanto y digo, no, eso es malo, eso es bueno. Pero acá hoy ya entramos a un punto en que es tan delgada la línea que ya no sabes qué es bueno y qué es malo. Y entonces cuando eso sucede en tu vida, pues recurre a la Biblia. Ahí estaba esa lista gigante, Timoteo. Avaros, vanagloriosos, Y como tú amadores de sí justamente mismos, dices, así es, infatuados, respondones de los padres. Y hoy es esa generación. No sé si has escuchado, Javi, que estamos en los millennials y son la generación que hoy Z. dan órdenes a los padres. Con eso nos damos cuenta que nosotros creo que somos, ya ni me acuerdo qué generación somos, pero comparado esa generación con la nuestra, son polos totalmente opuestos. Y nosotros, en medio de toda esa decadencia, necesitamos dar principios a los que están a nuestro alrededor. Si tú eres un papá, si tú eres una mamá, estás llamado a decirle lo que va a pasar. Mira, va a pasar esto, va a pasar aquello, lo que estamos viviendo hoy, esta pandemia, ¿ya? No Así es que es. nos la están inventando, no es que nos las están contando. Entonces, démosles herramientas. En nuestro caso, Javico, como cabezas de hogar, a nuestra esposa, mira, en medio de todo esto, de todo lo que vivimos, como decía la versión que tú mencionabas, no entremos en pánico, sí nos va a asustar, pero no caigamos en el pánico, más bien demos seguridad. Así nosotros estemos, que se nos cae y nos tiembla todo, pues estamos llamados a proveer esa seguridad, pero no una seguridad humana, sino cuál. ¿Qué La dice palabra de Jesús? Dios. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no La la que paz el de Dios. mundo les da. Sí, eso Javico quería aportar. Sí, perfecto, porque traes a mi mente dos ideas principales. Hay legisladores, hay gente que está creando leyes justamente para la protección de las ballenas, para la protección de las tortugas marinas. Pero también, por otra parte, o sea, eso es bueno, eso es genial. Pero por otra parte, las mismas personas que aprueban leyes eh, hacia el aborto, legalizar el aborto, y también una persona patea a un perro y tiene, por decirte, 12 años de cárcel. ¿Y qué tal del hombre que golpea a su esposa? Entonces aquí vemos que los valores están totalmente trastornados, que el bien se llama mal y a lo malo se llama bueno, lo dulce amargo y lo amargo dulce. Entonces vemos esta dualidad que hay en estas personas, en esta gente, que mientras protegen más a los animales que los derechos humanos, más que a las personas. Entonces aquí vemos esa verdad de la dualidad del hombre, de aparentar una cosa, pero no serlo. Entonces, por eso dice el Señor Jesucristo, los que perseveren hasta el fin, estos serán salvos. Estos alcanzarán la salvación. ¿Por qué? Porque se hacen acreedores a una recompensa que nos dará el Señor Jesucristo cuando estemos delante de Él. Porque, y Él dice, no, pero ¿cómo un Dios tan bueno, un Dios tan justo, un Dios tan santo va a terminar con todos los malvados? Tenemos que leer la escritura también, que Dios es también justo y Él es el juez justo y no dará por inocente al culpable. Con esta premisa podemos dar la introducción al siguiente tema, Luchito, que puede estar bastante fuerte también. Dice el versículo 15 de Mateo 24, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Yo lo voy a leer hasta allí, lo voy a dejar pendiente porque en este versículo dice muchas cosas que necesitan explicación. Por ejemplo, dice, cuando vean en el lugar santo, esto tiene una explicación, en el templo que estaba en Jerusalén tenía tres partes, ¿no es cierto?, principales. El patio o el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo.
Y aquí dice, cuando vean en el lugar santísimo, en el lugar santo, la abominación desoladora, y eso hay que explicarlo, en una frase lo puedo decir, ¿qué es abominación desoladora, no es cierto? Que en vez de el templo estar con las cosas pertinentes para la adoración, se introduce un ídolo. Luchito, estaban diciendo esto, que dentro del templo de Dios se pone un ídolo. ¿Y cuál es este ídolo? La abominación desoladora que habló el profeta Daniel es la imagen del anticristo que se pone como Dios allí. Y dice el que lea entienda, ¿verdad? Entonces solamente lo dejo esto como un preámbulo a Dios mediante para el próximo programa, estarlo desarrollando como merece, Luchito. Sí, me parece claro, Javico. Entonces, para quienes nos están escuchando y han seguido nuestra enseñanza hasta este punto, pues vamos dando respuesta o dilucidando el capítulo 24. Vamos a regresar cuando sea pertinente y sea apropiado hacerlo, porque este es el texto base para poder entender lo que tiene que venir. Entonces, ya para cerrar la enseñanza en este día, pues lo que estamos viendo, las señales que están antecediéndonos o vemos a diario o que pasaron meses atrás o años atrás, van a tener una repercusión, no sé, en un mes, en 2 meses, en 3 meses, no sé exactamente en qué tiempo, pero que cuando veamos esto, que nos llame la atención. O sea, si vemos que allá le están declarando la guerra, que allá hay una sedición, que la gente se está moviendo de un lugar a otro, que hay gente que está caminando por largos kilómetros para llegar a otro país que no es el suyo, pues eso debe llamarnos la atención, decir, bueno, ¿por qué sucede esto? Y entonces cuando sucedan esas cosas, recurrimos acá. Y entonces ahí son las palabras de Jesús. Exactamente. Todo esto tiene que acontecer, se tiene que acontecer. Y en eso estamos y estamos estudiando poquito a poquito, no tenemos apuro. Y por eso a ustedes que nos escuchan, vamos despacio para que también se vaya llenando la cabecita con este conocimiento y cuando vayamos avanzando, pues tengan el fundamento necesario para aquello. ¿Sí? Entonces, queremos culminar la enseñanza en esta noche haciéndoles la invitación para que el día sábado, Dios mediante, nos acompañen a las 8 de la noche para continuar con el estudio del capítulo 24 de Mateo. Y si pueden invitar a otras personas, compartir aquello, les agradecemos. Y también sus preguntas, sus inquietudes, son bienvenidas. Háganoslas llegar y nosotros pues nos alegra saber que hay preguntas y que a través de estas enseñanzas podemos dar una respuesta bíblica a esas interrogantes. Perfecto. Es todo por hoy, Javico. ¿Te parece si nos despedimos en una oración? Con todo gusto, claro que sí. Dale, Javico, por favor. Amén. Dios bendito, te damos gracias por este tiempo que tú nos has permitido, Señor, para disertar tu bendita palabra, estudiarla, escudriñarla y saber, Señor, que el tiempo está cerca, que tú estás con nosotros, Señor, con tu iglesia, amparándola, fortaleciéndola y sabiendo que las cosas que están presentes y las que vendrán es justamente porque tú te acercas, Señor, tu tiempo está cerca. Gracias por ello, Señor. Te pedimos que a todos los hijos de Dios, todas las hijas de Dios que están, Señor, en tu iglesia bendita, que seamos, Señor, tocados con esta palabra, que sirva de refuerzo para que podamos, Señor, resistir hasta el fin, como dice la Escritura, y podamos ser, Señor, testigos fieles de que tú guardas a quienes te aman, Señor, a quienes te honran, te buscan y quieren agradarte, Padre Santo. Te bendecimos, te damos gracias por todo este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Dios de Israel les bendiga. Dios mediante nos estamos viendo el día sábado. Javico, un abrazo enorme. Dios bendiga. Abrazo a ti, Padre.